estamos en el diario Formosa, en esta oportunidad compartiendo con Marcos Aggi Ramírez y bueno, vamos a hablar un poco de la historia de Federico Tovares y este antimonumento que se va a inaugurar esta tarde aquí en Formosa. Buenas tardes, Aggi, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer compartir acá en el espacio. Bueno, para comenzar un poco, ya que sos amigo, ¿no?, de Federico, ¿quién es Federico Tovares y cómo llega a México? Federico Tovares es un amigo entrañable que conocimos, y hablo en plural porque somos muchos los amigos de Federico Tovares. Conocimos en la década del 90 en Formosa, en los contextos donde se conocía a la gente, que eran los lugares comunes de los jóvenes en ese momento, los eventos, el colegio. Y él siempre se caracterizó por ser una persona muy amena, muy empática con la gente y de cierto liderazgo anímico en cuestiones de reunirnos y de celebrar la amistad. Eso lo llevó a conocer mucha gente y a ampliar sus horizontes de recorrido de lo que eran sus actividades. Empezó a cocinar para todos, empezó a estudiar sobre eso y eso lo terminó transformando en un talentoso chef que le permitió ir a Buenos Aires a capacitarse, a formarse, a trabajar, y de ahí a México. Luego de casarse se fue a México acompañando a su esposa en ese momento, y en el año 2008-2009 aproximadamente llega a Puerto Vallarta y empieza a trabajar en emprendimientos gastronómicos de ahí. Él desaparece en el 2013, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Qué es lo último que saben de él? ¿Qué es el último llamado, el último acercamiento por ahí que tuviste con él? Nosotros estábamos en contacto permanente con él a través de los medios electrónicos y las redes sociales. Él era muy activo en eso, de compartir información, estábamos al tanto de todas sus vivencias. Y él desapareció un 5 de junio de 2013. Y en los meses previos ya empezó a manifestar su idea de volverse, de empezar a buscar un nuevo horizonte acá en Argentina, en Formosa inclusive. Y lo último que supimos de él es un viaje que hizo a Guadalajara, a las afueras de Guadalajara, en un proceso de cambio de trabajo y de un mandado particular que le había encargado su jefe en ese momento, que era entregar un auto a otra persona a las afueras de Guadalajara. El último contacto que tuvo con alguien de nuestro entorno fue en ese recorrido, y de hecho están grabados los audios de WhatsApp que están disponibles en un video que está en YouTube, que se llama Encontremos a Federico Tovares, donde está la voz de Federico contando un poco ese recorrido hacia Guadalajara y manifestando la disconformidad con cómo se estaban dando los acontecimientos. Si hablamos de monumentos, tienen que ver, lo hablábamos recién, con un reconocimiento por ahí, pero ustedes plantean un antimonumento, que creo tiene que ver con un pedido de justicia, con una denuncia, con una lucha permanente. ¿Qué nos puedes contar de 43+1? 43+1 es un dispositivo de activación de varias cosas. Primero, de la memoria sobre todos los desaparecidos, con el lema "los desaparecidos nos faltan a todos y a todas". Y tiene que ver también con la activación de la conciencia social sobre el dramatismo de este tipo de eventos y desterrar las posibilidades de que sea una noción de normalidad el hecho de que desaparezca gente. Está referenciado a otro antimonumento, por eso viene el mote de antimonumento, que sucedió en el año 2014 en la Ciudad de México a raíz de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, donde los padres de estos normalistas deciden instalar este antimonumento en la avenida Reforma de México, en el corazón del DF. Nosotros nos referenciamos a ese caso porque fue el caso de mayor resonancia contemporáneo al caso de Federico y nos parecía válido pensarnos e ilusionarnos con la idea de una red continental que de alguna forma está, porque me consta que las diferentes organizaciones están conectadas entre sí, pero creo que falta solidarizarnos a nivel conceptual y narrativo sobre algunas cosas
Y creo que el empoderamiento de hacerlo en las calles, a través de pequeñas instalaciones o activadores de memoria, como decía, es la oportunidad que tenemos nosotros que estamos fuera de la esfera de gestión legal o policial o forense, que son las esferas más puntuales que trabajan sobre este tipo de casos. Nosotros como ciudadanos comunes, como amigos, o lo digo nosotros, pero puede ser cualquier persona que está vinculada a un caso de desaparición forzada, tiene una oportunidad de manifestarse vinculándose a estas redes. Nosotros como amigos de Federico Tovares decidimos que esta era una acción que nos permitiría vincularnos a eso que te mencionaba. Y hacerlo hoy no es un dato menor. Hoy es el Día Mundial de las Víctimas de Desaparición Forzada, instalado por la ONU en el año 2010, y elegimos esta fecha porque nos parecía que también había como un vacío en la agenda anual respecto de estos temas en esta fecha. Y creo que la gente que vaya hoy a las 20 horas en la plazoleta de la avenida 25 de Mayo, frente al Colegio Nacional, se va a encontrar con una intervención que tiene un alto valor conceptual y también un alto valor estético, porque fue hecho con conciencia por unos muralistas muy reconocidos de acá de Formosa, Pablo Bacasur, Martín Albornoz y Nelson Ortellado, con el apoyo de la Municipalidad de Formosa y con la gestión del grupo Encontremos a Federico Tovares, y con el apoyo de mucha gente que conocía a Federico y mucha gente que no conocía a Federico, y que eso la verdad que fue muy esperanzador para nosotros. Cuando una persona se pierde, desaparece acá en Argentina, uno por ahí o en su ciudad sabe a dónde ir, a dónde recurrir. Imagino que debe ser mucho más difícil cuando la persona está en otro país. Los organismos intervinientes como la embajada y demás, y el Estado también, ¿cómo actuaron en cuanto a este caso? Hay una particularidad que Federico está referenciado como el primer argentino que desapareció en México, y eso hizo que haya como cierto vacío en el protocolo de gestión, y la verdad que fue difícil encontrar el rumbo exacto, pero en ese sentido los familiares de Federico, en particular la hermana Ana Tovares y algunos primos, fueron bastante contundentes a la hora de generar la acción, y se referenciaron a la Cancillería, y hubo cierto apoyo, sobre todo al comienzo ni bien se desapareció Federico, el año siguiente fue bastante activo la gente de la Embajada Argentina y lograron resultados concretos sobre ciertas informaciones, pero después, por el contexto político de México, con un gobierno neoliberal que la verdad que silenció todos los procesos que tenían que ver con la lucha por los derechos humanos y un montón de libertades individuales, hizo que también la causa se enfriara, que ciertas comisiones no actuaran, que ciertos procesos no se desarrollaran. Y tuvo su reflejo en la Argentina con la llegada del neoliberalismo también acá. Y la verdad que fue difícil generar un diálogo. Hoy, en un contexto político mexicano diferente, con un gobierno que tiene la decisión política de activar estas comisiones de investigación y tratar de encontrar los porqués de estos tipos de acontecimientos, el panorama es otro. Y ahí es donde creo que se empieza a reescribir esta historia para entrar a una época donde creo que podemos tener resultados concretos. En cuanto a los medios de comunicación, por ahí el periodismo acompaña bastante en este tipo de luchas, y me contabas recién que tuviste comunicación con algunos medios de allá de México. ¿Cómo toman el caso de un argentino desaparecido en México? La verdad que está rindiendo frutos esta acción, y hemos tenido una evolución, como vos decís, de toda la escena periodística vinculada a este tipo de hechos. Lo toman como un hecho representativo, sobre todo en esa cuestión que nos inunda a veces a la gente que pertenece a un país o a una comunidad y entiende que la gravedad de los acontecimientos trascienden la frontera del país. Cuando pasa eso, uno de alguna forma el parámetro lo cambia, como dice, no, si lo que está pasando acá ya le molesta a alguien que está a 10.000 kilómetros,
es algo que de alguna forma agita un poco el avispero en cuestiones de gravedad. Entonces esos argumentos fueron válidos y potentes para salir y manifestar que también estamos atentos de lo que está pasando allá y que, como dice el eslogan del evento de hoy, los desaparecidos nos faltan realmente a todos. O sea, esa ausencia es algo que irrumpe y opera inconscientemente en nuestros miedos y en nuestras ideas de lo que es normal. Y ahí es donde creo que, y esto lo asocio, y hoy lo dije en una nota, con lo que está pasando en otros temas, en otras esferas, como la ecología, como un montón de esferas que se ven afectadas por estas nociones de capitalismo despiadado, que terminan aportando una cuota de miedo y de paranoia en la sociedad y la sensación de que estamos indefensos ante una mano gigante que puede borrarnos del mapa. Esa mano es la que van a ver hoy en el antimonumento, que es una mano negra que trata de tapar y de ocultar y de arrancar esta intención. A eso se refiere la mano, sí. La mano negra. Allí mencionaste recién la palabra desaparecidos y es una palabra que tiene una carga emotiva, histórica para nosotros y de mucho dolor como argentinos. Y ahora vos te toca de cerca porque tenés una persona allegada que está desaparecida. ¿Cómo cambia ese sentido de la palabra hoy que te toca un poco más de cerca? La verdad que siempre he sido consciente del dramatismo de esa palabra y del efecto en el presente sobre esos hechos tristes que sucedieron durante la dictadura militar, y que creo que no solo como argentinos, sino como latinoamericanos, y creo que muchas periferias culturales del mundo han sido afectadas por esa mano imperialista que pretendió borrar generaciones enteras. Hoy nos toca de cerca por la desaparición de nuestro amigo, pero personalmente he sido siempre consciente de eso, pero creo que esta idea nueva que nos atraviesa de activar es lo que noto como algo diferente en relación a lo que pasó con la dictadura. Me sentía testigo, consciente, pero pasivo. Creo que hoy, pensando de que ya no es un proyecto antidemocrático, político, concreto que está operando para desaparecer gente como fue la dictadura militar, sino que es una peste sutil que está en todos los espacios que nos rodean, generando una mafia impune que termina atentando contra cualquiera. Entonces ahí donde parece más grave todo esto. Y no quiero entrar a que si una importa más que otra, porque todas son igualmente importantes, pero sin duda esta, por estar tan instalada y tan silenciada, parece un poco más peligrosa, y además por una cuestión concreta de que es en el tiempo de hoy. Los índices y los números, las cifras de desapariciones forzadas en Latinoamérica han sido dramáticos y han crecido exponencialmente en los últimos años. Creo que eso es lo que nos tiene que llamar la atención, y ojalá que la gente que asista hoy al monumento, y sobre todo los jóvenes que pasan por esa plazoleta, puedan encontrar en ese pequeño gesto que pusimos ahí un mapa para entender su realidad y saberse consciente de ella. ¿Se sintieron acompañados allí por la sociedad formoseña? Digo, desde que pasó esto, por las autoridades también. ¿Se sintieron acompañados ustedes como amigos, la familia, en esta causa? Sí, yo creo que sí, que la verdad que ha sido un proceso duro, pero que la mayoría de la gente ha entendido que era importante hacer lo que hicimos. Hemos hecho varias cosas, no solo que tienen que ver con una cuestión de colaborar con la causa, investigar la causa, sino algunas acciones de solidaridad que han hecho dentro del grupo de amigos, que somos varios, han ido en su momento
bajo el título de Los Amigos de Federico Tovares han ido a rescatar gente en las inundaciones. Se ha armado, la verdad que al grupo que integramos este equipo nos ha atravesado un nuevo parámetro de solidaridad, o sea, en función de una... Yo por ahí me dedico a la cultura y a la gestión cultural y eso hace que por ahí esté consciente de la necesidad del activismo, pero la mayoría de los chicos que estamos trabajando en esto por ahí pertenecen a otra esfera y a partir de esto han generado una empatía con las causas sociales y la noción de que se puede intervenir el ecosistema cultural en que vivimos y esa pequeña lucha, esos pequeños triunfos son válidos y son el aporte que uno puede hacer. Así que muy bueno el apoyo de la gente. ¿Los ha transformado también de alguna manera? Sí, yo creo que estamos en plena transformación. Estamos empezando a develar un nuevo equipo y un nuevo concepto de diálogo con la sociedad. Allí lo que quieras y puedas contarnos respecto de la causa, cómo está, en qué lugar, si se avanzó en estos últimos tiempos. Bueno, lo cierto es que al no ser familiares directos de Federico Tovares, nosotros no tenemos acceso a un núcleo de información que, sumado a la gravedad del caso y a estar vinculado con un montón de mafias muy poderosas, se complica a veces saber con ciertas precisiones el estado de ahora de la causa. Ayer cuando terminamos la entrevista con este periodista mexicano muy prestigioso, Julio Astillero se llama, que todavía está online la entrevista, él hizo mención de que sentía y que ciertas fuentes le informaron que podría haber un desenlace positivo para la causa. Esa palabra positivo puede tener varias interpretaciones. Los familiares de Federico hablan de no generar expectativas, pero de ser consciente de los objetivos que tenemos y creo que bueno que la verdad que nosotros estamos haciendo lo que podemos y ojalá que la justicia y los estados nacionales y los estados locales particulares puedan hacer su aporte y en eso estamos. No manejamos mayores informaciones, detalles, pero seguiremos activando hasta que los objetivos que vayan surgiendo se vayan cumpliendo. ¿Cómo van a continuar con esta lucha ustedes? Imagino, no sé, desde redes sociales y demás, como para que no se olvide esta causa que está latente y de verdad que por ahí atraviesa a toda la sociedad formoseña, más allá de que no haya sucedido en Formosa. Estoy muy concentrado en la generación de esta acción que va a suceder hoy. Y la verdad que no hemos planificado todavía las posibilidades. Se abren nuevas posibilidades porque al estar tan en contacto y somos mucha gente, tenemos ganas de hacer algo más en relación también a algo que celebre la motivación de esto, que es el espíritu social de Federico, y ver si podemos hacer algo en relación a eso. No quiero adelantar nada porque la verdad que no está nada resuelto, pero tratar de ser partícipe también de esa empatía que tenía él con la sociedad y ver si podemos generar algo que reivindique su condición de cocinero, su relación con la sociedad, algo que tenga que ver con algo feliz también. Eso por un lado. Y por otro lado, vamos a tratar de que todo ese material que generemos a nivel movimiento de prensa en México sirva para poner sobre el tapete el caso y pudiéramos realizar una gestión que nos permita integrar o participar de alguna comisión que se están armando ahora en esta nueva coyuntura política sobre este tipo de hechos y poder dialogar con la red de luchadores por los derechos humanos que hay en México. Yo creo que eso sería algo inteligente y positivísimo. Allí que invites, por último ya, que invites a la gente a que vaya esta tarde. Bueno, quiero invitar a todos y a todas al 43+1, los desaparecidos nos faltan a todos, un espacio de memoria, de activación cultural y de diálogo con una realidad oscura que nos atraviesa, pero que si ponemos en valor el activismo y la conciencia social, podemos ser interlocutores válidos para preguntar
por qué, quién y cómo son los hacedores de esta realidad nefasta de desaparecer gente en el mundo. Así que hoy, 30 de agosto, Día Mundial de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, a las 20 horas los esperamos a todos frente al Colegio Nacional en la plazoleta. Gracias.